Muy buenos días. En el jueves sexto del tiempo ordinario vamos a meditar del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Una palabra muy fuerte, pero que nos enseña varias cosas que son muy interesantes. Primero, el Señor aún no ha completado todo lo que tiene que hacer, por consiguiente es necesario que se mantenga primero la cautela y este secreto de su accionar, porque evidentemente el demonio, que desde que nació lo está buscando para destruirlo, mientras no se consume toda la obra de Dios, el demonio tiene poder para destruir a Jesucristo. Por consiguiente, hay que mantener en secreto su acción por ahora. Lo segundo es que ya el Espíritu está actuando en los discípulos por el solo hecho de estar con el Señor. Y es por eso que Pedro, que él es un primario y que siempre reacciona muy bien en principio, aunque después, mientras no tiene el Espíritu consolidado en él, siempre va a echar marcha atrás. En este momento, inspirado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo. Y enseguida, después de decir el Cristo, cuando Jesús les empieza a decir lo que tiene que suceder, Pedro se escandaliza y le dice: no, Señor, eso jamás. Y Jesús, para dar una lección a los discípulos, es que lo increpa y le dice: apártate de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios. Para que también los discípulos vayan entendiendo que hay algunas cosas de Dios que funcionan con criterios que no son los nuestros. Y tenemos que aprender a discernir cuáles son los criterios de Dios para que nuestra vida sea verdaderamente una vida de hijos y no una vida simplemente de esclavos del mundo. Hijos de Dios. Nosotros tenemos la gracia de haber recibido ya el Espíritu Santo por el bautismo. Tenemos la desgracia de que al no recibir la educación que recibieron los apóstoles, el Espíritu Santo todavía está en potencia en nosotros, está latente. Nos puede inspirar un poquito, así como lo inspiraba Pedro aún antes de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés en plenitud, pero ya podía trabajar algunas veces, como también lo hace con nosotros. Pero es fundamental para nosotros que nos abramos realmente a la acción del Espíritu Santo, que dejemos que Él nos penetre, que Él sea quien viva en nosotros, que Él sea el quien guíe nuestras acciones, que Él sea quien lleve nuestros pensamientos adelante, porque es absolutamente necesario que estemos preparados para poder ser esta luz para las naciones. Si en el tiempo de Jesucristo no había que hablar todavía abiertamente que Él era el Mesías, en nuestro tiempo ya es necesario hacerlo. Vendrán persecuciones, por supuesto. Pero quien dé su vida por mí y por el Evangelio, dice el Señor, ese la ganará, ese se salvará. No tenemos nada que perder y tenemos todo que ganar. Porque el tiempo de este mundo, dice San Pablo, pasa. Y es verdad. Trabajamos como bestias para tener cosas, un buen pasar, comodidades, en circunstancia que eso, ¿cuánto tiempo dura? ¿80 años?
A los 80 ya dejamos de disfrutar todas las cosas por las cuales luchamos tanto tiempo. Si vivimos a los 90, muchas veces ya estamos invalidados. Si pasamos los 95, lo más probable es que ya ni siquiera reconozcamos a la gente que está alrededor nuestra. Tanto trabajar para una vida que dura 90, 100 años. ¿Por qué mejor no trabajar para una vida que es eterna? Cristo, nuestro Señor, nos quiere preparar para esa vida. Escuchémosle, acerquémonos a Él, participemos en la Eucaristía, hagamos uso del sacramento de la reconciliación. Ya pronto se viene el miércoles de ceniza, ya empieza la Cuaresma, este tiempo en donde podemos empezar a hacer una revisión interna nuestra para ver qué cosas aún tenemos que nos impiden entregarnos definitivamente al Señor para que nuestra felicidad sea plena. Él es el Cristo, no tengamos miedo, que con Él todo es ganancia. El que tenga oídos para oír, que oiga.